Bien, hoy vamos a tratar sobre lo que se llamarían parámetros fundamentales de las antenas. O sea que antes de meternos un poco a un análisis teórico de la antena, vamos a establecer parámetros que nos permitan caracterizar, digamos, una antena y poderlas comparar. Bueno, podemos comparar antenas para ver cuál tiene mejores características, aunque a veces el término mejor no es el que está aquí en juego, sino las características que nosotros ocupamos para la aplicación específica. No es que sea mejor o peor, sino que simplemente es cuál es la necesidad. Una antena puede ser, por ejemplo, muy directiva y otra no tan directiva. Y yo lo que ocupo es una antena que no sea directiva. Como le digo, que una antena sea muy directiva, pues es una ventaja en algunas aplicaciones y otra desventaja en otras aplicaciones. Entonces, esos parámetros hay que establecerlos, hay que normalizarlos. Y bueno, de esto hay bastante trabajo, ¿verdad? Que ha sido el producto bueno, estamos hablando de más de 100 años, ¿verdad? De que gradualmente se fue configurando esto hasta que se volvió, digamos, un estándar. La IEEE aquí ha tenido un papel bien importante en ir normalizando, digamos, los parámetros. De manera que a nivel mundial, cuando hablamos de antenas, todos nos entendamos bien. Y estos parámetros tienen que ver con las definiciones que se fueron desarrollando gradualmente hasta que se volvieron digamos, las que son comúnmente aceptadas. Bien, entonces, para describir el rendimiento de una antena es necesario definir los parámetros entre el término de definiciones aquí, ¿no? Son parámetros basados en la necesidad que tenemos al momento de usar las antenas. Algunos parámetros están interrelacionados, ¿verdad? No todos son, no es que tenemos que tenerlos todos, algunos son los más importantes. Y nos vamos a basar, realmente la que le dio forma a todos estos estándares es este estándar. Estamos basados en el último, miren, en la última versión del estándar de IEEE, que es Standard Definition of Terminal Antennas, antenas. eh, es el IEEE estándar 145-193. Sería bueno buscarlo en el internet, a ver si por ahí se encuentra el documento, probablemente esté disponible. Entonces, basado en esas definiciones es que nos vamos a trabajar. Hay otras cantidades por ahí que están estandarizadas, por otro lado, por ejemplo, cosas que nosotros la vemos ya como comunes, ¿verdad? Cómo medimos la potencia, eh, la densidad de potencia, la intensidad de radiación. Todo eso hay un estándar de medida, ¿verdad? A nivel también internacional que es previo a esto, incluso es más antiguo que esto. Y ellos van adoptando todas esas cantidades y las van incorporando aquí, ¿no? Bien, parámetros fundamentales, figuras de mérito, también se les llama esto. Y podemos ver algunas que son las típicas que vamos a tratar. Nada más que aquí sí tengo que, hay algunas aquí que son parámetros, pero no son figuras de mérito. ¿Verdad? Algunas van a ser figuras de mérito. Por ejemplo, el diagrama de radiación eh, es una figura importante. Pues, ya vamos a verla adelante. La densidad de potencia radiada, ¿verdad? Es un parámetro que nos puede interesar, pero no necesariamente nos va a aparecer como una figura de mérito, ¿verdad? Porque esto depende de la potencia que le alimentemos a la antena en los terminales de entrada en cada caso particular. El ancho de la sí, esto puede ser una figura de mérito. Directividad, hay que definir a qué le vamos a llamar directividad. Ganancia, es engañoso el nombre. Habría que ver por qué se le puso este nombre, pero más es un concepto asociado con la directividad. Polarización, ¿no? Esto es importante, ¿verdad? Cuando estudiamos ondas, se nos habló de la polarización
Y en la práctica, esta es una característica de toda onda electromagnética que resulta ser fundamental en algunas aplicaciones. De ahí tenemos otros conceptos, otros parámetros como la impedancia de entrada de la antena, la eficiencia de radiación, que la vamos a definir, área y longitud efectiva, es otros parámetros que van a ser importantes. Y esto, pues, la ecuación de Friis tiene que ver con usar todos estos parámetros para algunos cálculos, la ecuación de radar, la temperatura de la antena. Suena extraño, usted puede decir de que si la antena está a qué temperatura, qué efecto puede tener. No, aquí el tema más es el tema del ruido. El tema del ruido que es una de las degradaciones muy importantísimas ¿va? Que un sistema de comunicaciones tiene que dar solución. Entonces, cuando ustedes ven sistemas de comunicaciones, tuvieron que haber estudiado todo el tema de ruido. El tema de ruido no se puede obviar. Si no lo ustedes tienen que ver cómo compensan ese tema. Lo digo porque yo me he encontrado con algunos que de pronto no saben nada de esto, del ruido, ni por qué hablamos de ruido. Bien, ese es un tema que vamos a ver si le dedicamos un poquito de tiempo ahí, pero solo lo básico, porque la clase es antenas, no comunicaciones. Bien, aquí hay un asunto esquemático para tratar de ver de qué estamos hablando. Entonces, bueno, algunos parámetros van a tener que estar más vinculados con las características, digamos así, circuitales de la antena. O sea, la antena se conecta a un elemento a la salida, digamos, de un sistema de comunicaciones vía la línea de transmisión. Eh, entonces, desde el punto de vista del sistema de comunicaciones, el sistema de comunicaciones eh, podríamos decir que se puede hacer analizar como un circuito, de una forma muy simplificada, ¿verdad? Como un circuito. Entonces, los parámetros que entran en juego aquí son voltajes y corrientes, las cantidades que entran en juego. Y desde este punto de vista podemos verlo como que fuera un elemento de circuito la antena. Y entonces llamamos parámetros circuitales, o sea, que son equivalencias que presenta la antena desde el lado del circuito de comunicaciones. Entonces aquí tenemos esto, resistencia de radiación, que habría que desarrollarlo y explicarlo. ¿Verdad? Hay un elemento resistivo en la antena que estamos hablando de una resistencia, habrá que hablar un poquito de eso. Coeficiente de reflexión, bien. Cuando hablamos de circuitos, aquí estamos hablando de circuitos de alta frecuencia. En un circuito de alta frecuencia, la línea de transmisión es fundamental. O sea, usted no sabe nada de circuitos desde el punto de vista de comunicaciones si no entiende las líneas de transmisión operando en alta frecuencia. O sea, teoría de circuitos más línea de transmisión es la teoría de circuitos de alta frecuencia. No puede obviarla, tiene que entender cómo trabaja la línea de transmisión. Entonces aquí ocurren fenómenos como esto, las reflexiones. Entonces, hablamos de un coeficiente de reflexión que está asociado con la impedancia que va a presentar la antena. La relación de onda estacionaria son conceptos que nosotros debemos de manejar bien también. Estos, incluso hay equipos que lo miden, uno pone la antena, la conecta y dice, tiene una relación de onda estacionaria de tanto. Ah, perfecto, ¿no? Entonces ya uno ya sabe que también acoplada está la antena. Y vemos la onda estacionaria, la medimos. O sea, no es un asunto que se quedó allá en las clases y que no sirve para nada, no. Al contrario, si usted no entendió nunca eso en esa clase, cuando le pongan el equipo y le diga relación de estacionaria es tanto, ¿qué interpretación le va a dar en su mente a eso? Por eso es que vemos toda esa parte teórica y la tenemos que asimilar y entender y comprender y visualizar incluso. Porque a veces no es la matemática lo que ocupamos, sino el concepto. Temperatura de ruido. Vuelve a aparecer ese parámetro que mencionamos antes, ¿verdad? Tiene que ver en la antena como una fuente de ruido.
Claro, eso es todo un tema. Voy a proponer, hay una lectura ahí de un anexo del capítulo de comunicación, de un anexo de un libro de comunicaciones, para que ustedes lo puedan explorar y ver si lo manejan ese tema. Bien. La clase, pues, solo en este apartado vamos a tocar este tema, pero por lo cual insisto es porque de más adelante, cuando ustedes trabajen con sistemas de radio y todo eso, este tema les va a aparecer. Por ejemplo, tal vez a usted le toca trabajar con una empresa dedicada a enlaces satelitales y esto le va a aparecer ahí por todos lados, los enlaces satelitales. En los otros enlaces terrestres le va a aparecer con otros conceptos, pero satélites sí, si le toca hacer diseños de enlaces satelitales, eh, esto debería estar clarito en su mente. Entonces tenemos la línea de transmisión o guía de ondas que conecta todo lo que es el equipo, el transmisor, receptor con la antena. Aquí su estructura azul nos está simbolizando la antena, puede ser de cualquier tipo de antena. Y en antena lo que tenemos desde el punto de tenemos dos cosas. Podemos tener lejos de la antena, se radian los campos. Entonces aquí tenemos cantidades como el campo eléctrico, campo magnético y cantidades derivadas de estos valores, de estas magnitudes, como ser la densidad de potencia. ¿Ok? Ahora, el campo eléctrico puede ser que en unas direcciones sea más intenso que en otras direcciones. Puede ser que en una dirección tenga una polarización, en otra tenga otra polarización. Entonces, tenemos que desarrollar. Usted ve una expresión de campo y, y la ve y le piden opine de ese campo. No es tan simple, ¿va? Porque es una expresión matemática de un campo ahí y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué significa eso? Aquí es donde entran herramientas que nos permitan valorar eh, el efecto que tiene esa antena en cuanto a la radiación de los campos. ¿Cómo lo valoramos? Y aquí entran los parámetros espaciales. Una de las herramientas que usaríamos es el diagrama de radiación, como mencionamos, eh, o sea, como hemos mencionado, bueno, no es en esta clase que lo mencionamos, pero aquí lo que nos va a dar una imagen de cómo distribuye la energía alrededor de la antena, por ejemplo. La ganancia o directividad. Aquí tendría que ponerle pleca directividad. Eh, es un parámetro para medir qué tanto concentra la energía, como vamos a ver más adelante. El área equivalente de recepción. Bien, la antena aquí la estamos viendo como transmisora, pero la antena también opera como receptor. Entonces, uno podría visualizar la antena como un área que captura la densidad de potencia que le incide. Entonces, hablamos de un área equivalente. Es un concepto más de tipo, la palabra equivalente le dice es un concepto teórico que solo va a existir en un mundo imaginario que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero que nos opera bien. El tema de la polarización, eso es importante. Bien. Dentro de la antena, pues, ¿qué tenemos? Una distribución de corrientes que producen estos campos. Normalmente tratamos de obviar el tema de qué pasa dentro de la antena, ¿no? Si estamos más interesados en la propagación, nos interesa es esta parte que es lejos de la antena y esta parte que es los terminales de la antena. Pero dentro de la antena es un análisis más complejo, donde pues sí, el asunto de los parámetros ya no es el tema, sino más bien distribución de corrientes. Y de ahí ver cómo esta distribución de corriente la convertimos en campos y los campos derivamos entonces estos parámetros. Bien, entonces empezamos con el diagrama de radiación, que sería del lado del espacio, el medio de propagación.
Diagrama de radiación sería el primer instrumento, quizás el más intuitivo, el más fácil de ver. Bien, un diagrama de radiación de antena, también se le llama patrón de radiación, diagrama de radiación, patrón de radiación. Se define como una función matemática, piensen esto, una función matemática, el diagrama. Es una función matemática, sin duda, pero lo que queremos es la gráfica. Una función matemática o una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función de las coordenadas espaciales. Una representación gráfica que nos permita decir, en función de la posición y el espacio que nos coloquemos, cuáles son las características de radiación de la antena. Eh, Normalmente estamos lejos de la antena. Esta condición se llama campos lejanos, ¿verdad? Entonces, es una función matemática que nos va a permitir hacer la gráfica, ¿no? Y en términos de las coordenadas direccionales, o sea, todas las coordenadas espaciales. Em, Bien, el gráfico de campo, vamos a ver, lo vamos a poner en algún punto de observación. Y el punto de observación, vamos a ponernos ¿cómo que se llama? A un radio determinado y usted va a empezar a ver cuál es la magnitud del campo, digamos. A ese le vamos a llamar diagrama de amplitud, o sea que está basado en el campo eléctrico o el campo magnético, cualquiera de los dos. Tomamos una distancia y ahí empezamos a tratar de visualizar cómo es el campo. Entonces, es eso que nos resulte, le vamos a llamar diagrama de amplitud. También podríamos, en lugar de estar observando el campo eléctrico o el campo magnético, observar la densidad de potencia. ¿Verdad? Ahí se le llamaríamos diagrama de potencia, que está basado en la observación de la densidad de potencia. Em, Podemos también, aquí hay cosas que cuando vemos la polarización del campo, digamos, que estamos observando, podemos tomar una polarización específica, ¿verdad? Podemos tomar un plano vertical, un plano horizontal. Es posible visualizar ese comportamiento en un plano, no en una forma tridimensional, sino en una forma que sea bidimensional, ¿no? Ya sea un corte vertical, un corte horizontal, que corresponde incluso a la dirección de la polarización. Eh, Bien, esos son comentarios. ¿Qué más podemos comentar? Normalmente, estos diagramas, como dije, podemos que nos basemos en la magnitud de los campos o en los valores que tengamos de la densidad de potencia. Estos normalmente los normalizamos, de manera que con respecto a qué lo vamos a normalizar, lo que nos resulte en la función esta, lo vamos a normalizar con respecto al valor máximo. O sea, la antena en algún punto va a dar un máximo, pero ese valor máximo le vamos a decir que es un 1, que tiene magnitud 1 si es el campo, o tiene una densidad de potencia 1. Y de ahí todos los demás los acoplaríamos en forma relativa. Otra cosa que es usual es usar una escala logarítmica. ¿Cómo lo hacemos? O sea, lo expresamos en decibelios. Creo que están familiarizados con lo que es un dB, ¿no? Un decibelio. A ver, contéstenme. Sí, Ok, entonces aquí vamos a usar una escala de ese tipo. Claro, el decibelio está aplicado sobre cantidades basadas en potencias, no basadas en amplitudes. Entonces, eso también se puede, normalmente es para el diagrama basado en potencias que vamos a usar decibelios. Cuando es en amplitudes, va a ser en escala totalmente lineal, no vamos a aplicar esto. Entonces, en base a esto, nos van apareciendo varios tipos de diagrama. Entonces, el primero, diagrama de amplitud. La escala que vamos a usar es de tipo lineal. Es una gráfica de la magnitud del campo eléctrico o magnético en función en función de las coordenadas, bueno, del espacio angular, dice aquí.
¿ok? Las coordenadas que vamos a usar, eso vamos a verlo un poquito más. Un diagrama de potencia, un diagrama de amplitud, diagrama de potencia, también en escala lineal, o sea, no usamos dBs aquí. La gráfica, bueno, si ustedes agarran una onda TEM, una transversal electromagnético, que es el ideal que tenemos nosotros para la radiación de una antena. Una antena nos debería producir un transversal electromagnético. En la práctica, pues, puede que no sea así en las cercanías de la antena, pero lejos de la antena es un transversal electromagnético. Si ustedes recuerdan lo que vieron en ondas, en sus clases de electromagnetismo, en el caso de una onda transversal electromagnética, una TM, cuyos componentes de campo eléctrico y magnético son ortogonales entre sí y ortogonales a la dirección de propagación, eh, pues la potencia se puede expresar como proporcional al cuadrado de la proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico o magnético, porque las dos, ¿ok? Son ortogonales, entonces es proporcional a eso. Entonces, el diagrama de potencia está basado en el cuadrado, es proporcional, digamos, directamente proporcional al cuadrado del campo eléctrico o al cuadrado del campo, de la magnitud, proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico o la magnitud del campo magnético o eléctrico. ¿Okay? Son proporcionales a eso. Entonces, ese diagrama lineal estaría basado en eso. Pero también podemos tener un diagrama de potencia, ¿verdad? Y representa la magnitud del campo eléctrico o magnético en decibelios como una función del espacio angular. Diagrama de potencia en dBs. El campo eléctrico creo que va a estar al cuadrado, por lo que dijimos antes, pues un diagrama de potencia. Entonces le sacamos el 10 logaritmo a eso y nos da la cantidad en dBs. Siempre aplicamos 10 logaritmos sobre cantidades de potencia. Bien, primero, entonces eso va a permitir hacer un gráfico. Ahí en el centro de esta representación que tenemos ahí, ustedes ven, aparece una estructura, es un cuerpo, ¿verdad? Así, parece una ameba, ¿no? Eso es un diagrama que es típico, tridimensional, es la gráfica tridimensional de lo que mencionamos antes. Esta puede ser una gráfica, esta es en amplitud, ¿verdad? Es una gráfica de un campo eléctrico. Eso es lo que podemos tener ahí, es un ejemplo de lo que podemos tener. Una antena de tipo parabólica podría parecerse a eso. La parabólica quizás sea un poquito más angosto el lóbulo que se forma aquí, ¿no? Ven que tiene un lóbulo. Esto le llamamos lóbulos. Pero esta gráfica lo que está mostrando es las amplitudes. ¿Okay? Nos está dando una idea dónde es más intenso el campo. ¿Qué estaría diciendo aquí? Que el campo es más intenso aquí. Este es el valor máximo. Esto debería valer 1, que es porque lo estamos normalizando. Y en otra dirección, y aquí sería, si nos vamos en esta dirección sería 0, en esta dirección sería un poquito el valor que diera esto. Si nos vamos hacia atrás, sería 0. Eso es lo que la interpretación. ¿No? Entonces aquí a esto le llamamos lóbulo mayor, a los otros lóbulos menores, por la forma que presenta. Ese es el gráfico. Mire, esto es una cosa abstracta, ¿verdad? No es que la antena, si pudiéramos ver las ondas electromagnéticas, así como vemos la luz, veríamos eso en una antena. No, ¿verdad? Si pudiéramos ver la luz en una antena, veríamos así como vemos los focos. Ustedes ven los focos, ¿verdad? Tienen un foco y que parece que ilumina más hacia adelante y menos hacia los otros lados. Un foco de mano, por ejemplo. Sería lo que veríamos si pudiéramos ver las ondas electromagnéticas. Con esa información es que construimos el gráfico. El gráfico simplemente nos permite juntar todo lo que estamos viendo e interpretarlo de esta manera. Bien, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos nuestro sistema de coordenadas, ¿ok? Y tenemos una representación general, digamos, de los campos que podría radiar una antena. El campo podría tener cualquier dirección, si somos
general es el campo eléctrico. Incluso podríamos descomponerlo en sus componentes y decir que tiene los tres componentes, que incluso podría tener un componente en la dirección de propagación. Si consideramos que una TM, ese componente no debería estar presente. Debería, incluso, si no está presente, por lo menos ser despreciable. Pero en términos genéricos, un dispositivo radiador puede producir una onda que tenga estas direcciones. Entonces, el campo resultante sería la composición de la superposición de estos tres componentes, ¿no? El E sub R, el E sub teta, E sub phi, E sub teta. O, en el caso del campo eléctrico, magnético, H sub R, H sub phi, H sub teta. Estamos poniendo aquí coordenadas esféricas y, bueno, ustedes recuerdan las coordenadas que entran en juego aquí son teta, phi y r, las coordenadas esféricas. ¿Por qué nos interesa usar más coordenadas esféricas? Bueno, cuando estudiaron electromagnetismo normalmente se estudia una onda plana, ¿verdad? O sea que se usan coordenadas rectangulares para estudiar la onda plana y decimos que se propaga en dirección Z. No, realmente el frente de onda no es así plano, ¿verdad? Puede ser plano en un arco bien chiquito, pero realmente si lo vemos ya ubicado en el espacio, lo que tenemos es un frente de onda esférico. ¿Okay? Eso es lo que estamos considerando aquí. Por lo tanto, nos conviene por la simetría del problema, usar coordenadas esféricas, que es lo que vamos a usar, y los componentes y todo. El diferencial de área también, si consideramos una esfera envolviendo la antena, el diferencial de área para una esfera sería R seno de teta de phi, donde estamos ya usando las coordenadas esféricas. Bien, este plano XY sería lo que llamamos el plano de la azimut, y el otro que se forma colineal con teta sería el plano de elevación. Vamos a ver más adelante. Bien, dejamos ahí todo eso y vamos entonces a ver cómo sería el campo. Entonces, aquí estamos hablando en forma genérica. ¿Qué es lo que produciría nuestra antena en el espacio? Bueno, va a producir un campo que tiene una dirección arbitraria. Entonces, estamos generalizando de momento. Y esa está compuesta por todos estos componentes. Tenemos una que va a tener una dirección vectorial a sub r, a sub teta, a sub phi, y una magnitud que va a depender de la posición en el espacio. La posición en el espacio está dada por por las coordenadas r, teta, phi. O sea, definimos un punto en el espacio. Entonces, ese punto en el espacio, el vector tiene esta magnitud, sub r, en dirección a sub r, tiene una magnitud E sub teta en dirección a sub teta, tiene una dirección, tiene una magnitud phi en dirección a sub phi para ese punto específico del espacio. Si cambiamos de punto, pues las magnitudes van a cambiar. ¿Cómo cambian adentro? No, de momento no interesa, pero esta es la forma genérica que podemos ver lo que se está irradiando en el espacio. Cada antena puede tener una función diferente aquí, pero de momento no estamos concentrados en cuál es la función específica que tiene la antena. Ok, bien, si el campo radiado está en condición, estamos en condición de campo lejano, o sea que estamos bien lejos de la antena, como se va a demostrar más adelante, la variación que va a tener una onda de este tipo, esto se puede mostrar, pero aquí lo estamos poniendo como una información anticipada. Esto se va a comparar con una onda esférica. Una onda esférica tiene una variación con respecto a R que es de esta manera. E a la menos JKR sobre R. Entonces, ustedes ven que aquí tiene una variación de R, ¿no? Bien, para una onda esférica, y eso es lo que va a pasar con todas estas antenas, vamos a tener, si estamos suficientemente lejos, en la cercanía la cosa puede ser más complicada, pero suficientemente lejos, se demuestra que
se comporta como una onda esférica pura, ¿no? O sea, E a la JKR sobre R. Entonces, esa variación lo tienen todos los componentes. ¿Ok? Todos los componentes tendrían. Es una onda de tipo esférica. Lo expresaríamos así. Entonces, ya quitamos la primera que tiene que ver con apariciones con respecto a R. Muy bien. Es cero. Aquí, lo que aparece aquí como sería la parte de la función que, miren que son tres funciones diferentes según el componente, ¿verdad? R, E, teta, E, phi. Es la función, pero la parte que quedó que solo es dependiente de las coordenadas teta y phi. ¿Ok? Coordenadas teta y phi. Entonces tenemos R, el cero significa eso nada más, que es la función parcial teta y phi, porque lo demás ya lo conocemos. Lo ponemos como un producto aquí. E teta de teta phi y E phi de teta phi. Okay. Ya llegamos a este tipo de aproximación, como la forma que tendría lo que produciría una antena que no conocemos. De momento es una antena desconocida para nosotros, pero sabemos esto. Bien, hay otra cosa más. Cuando estamos lejos de la antena, el componente radial tiende a ser despreciable. El componente que va en dirección radial. Eso significa que se trata de una onda TEM. Claro, es una onda TEM esférica, no plana, esférica, ¿verdad? Por esta variación. O sea, el EJKR corresponde a una onda esférica. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿qué significa un frente de onda? Es la unión de todos los puntos que tienen la misma fase. Entonces, para que todos estos puntos tienen que tener la misma fase, tienen que tener el mismo radio, ¿verdad? Todos los puntos. Entonces, todos los puntos que tienen el mismo radio están a la misma fase, lo cual describe un frente de onda esférico. Muy bien. Pero tenemos aquí una información dada. Entonces, esta onda se está moviendo, que es otra cosa interesante. Nos dicen qué dirección se propaga. Se está propagando en dirección R. Es una onda que se está moviendo en dirección R y sabemos que en las antenas típicamente van a generar una, diríamos, cuasi TM, o sea que el componente, a medida que nos alejamos de la antena, el componente en dirección R se vuelve despreciable. O sea que este componente que tenemos aquí, perdón, este primer componente que está aquí, llega a tener, a medida que nos alejamos, una magnitud que es despreciable, ¿no? Es una aproximación esto. O sea, que podemos eliminar este elemento porque va a ser una TM. Y la TM no tiene componente del campo en la dirección de propagación. Esto es ortogonal a R. Es a su teta, a su phi. O sea que tiene que ser, el campo tiene que estar en un plano ortogonal a la dirección de propagación, que es a su R, la dirección de propagación. La dirección que se va a propagar. Esto tiende estos serían los dominantes, es una información que estaríamos dando, como vamos a ver cuando analicemos una antena, que es cierto que eso ocurre. Entonces nos quedarían solo los dos componentes y ya tenemos que es una onda esférica y que es una TM, ¿verdad? Por eso aparece el componente A sub R. Ok, este sería el tipo de... ahora, aquí hay algo más que decir. Vean ustedes, esto solo depende de las coordenadas teta phi, que son coordenadas ortogonales a la dirección de propagación. ¿Okay? Es un plano ortogonal. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos graficar? La magnitud del campo. ¿Cómo obtendríamos la magnitud del campo? Bien, tenemos estos dos componentes vectoriales y vamos a sumar el cuadrado del primero por cuadrado y después sacarle la raíz, que es esto que tenemos acá. Esta es la magnitud. Este es, digamos, hacia donde se orienta el diagrama de radiación, a conocer esta magnitud. Claro, necesitamos una magnitud normalizada, hemos dicho. Eso vamos a verlo más adelante. Pero de momento esto es. Bien, vamos a ver un poquito de cerca
la situación aquí. ¿Qué pasa con esto? Con E a la JKR cuando le hacemos esto. Recuerde que es un número complejo. Bueno, cuando le hace usted eso, eso se vuelve 1. La magnitud de esta parte lo puede sacar como factor común y sacarle la magnitud de este exponencial es 1. Eso lo puede mostrar. O sea que el exponencial desaparece de esto. El R lo podemos sacar también como factor común y nos queda esto. E es igual al cuadrado de esa función que solo depende de los valores transversales. Aquí falta un más. ¿Ok? Por 1 sobre R. ¿Ok? Vamos aquí tenemos esta función, lo que sea que de esto. Le vamos a llamar a esa función f. Bueno, aquí f minúscula. Se define f como parte de la expresión. Verá que esto depende, es una función, lo que sea que de esto, es una función que depende de teta y phi. ¿Verdad? A esa le vamos a llamar a esa función f de teta phi, que es esto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El campo ahora lo podemos expresar en forma genérica, es sub r teta phi como f de teta phi, esa función que depende de esas coordenadas, 1 sobre r. Ese es el campo que tenemos, la magnitud del campo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar un radio arbitrario. Fíjense que hay algo interesante, que sin importar el radio, o sea, usted aumenta el radio, la función sí es independiente del radio. Lo único que aparecería como un factor de magnitud afectando todo, pero igual, pero las variaciones no afecta a la variación de teta ni de phi. Entonces, podemos fijar un radio, o sea, imagínense un radio R de 1 kilómetro, sería una esfera de 1 kilómetro. Y podemos empezar a ver las magnitudes en esa esfera, cómo varía en términos de teta y phi. O sea, nos movemos, cualquier punto que nos movamos sobre la esfera de 1 kilómetro corresponde a una coordenada teta phi, cualquier punto de la esfera, ¿no? Pero R ahí lo dejamos fijo. Entonces, podemos agarrar todos los puntos y graficarlos, fijando el R. Solo dependería de las coordenadas teta y phi, entonces, en ese caso. Bien, eso es lo primero. Fijamos entonces el radio, a un radio orbital que solo vamos a visualizar las variaciones de teta y phi. Y bueno, esa función f teta de teta y phi, esa función va a tener un valor máximo en algún punto. O sea que, veámoslo así, si pudiéramos verlo, imagínense una esfera opaca. Imagínense que la energía que produce la antena es luminosa. Entonces, habrían partes de esa esfera opaca bien iluminados y otras partes oscuras. Por ahí vamos con el diagrama de radiación, es esa gráfica la que queremos construir. Entonces podemos definir, ahora sí le vamos a llamar F mayúscula, al valor normalizado de esa función. Esta es lo que vamos a llamarle diagrama de radiación, esta función que se tiene. Y la podemos graficar. ¿Qué nos está dando? Información de qué tanto varía. Claro, este es tridimensional porque está sobre la esfera y depende de teta y phi, ¿verdad? Entonces, podemos recurrir a representaciones bidimensionales para tratar de ver de qué se trata y definir, por ejemplo, un diagrama horizontal en la cual fijamos una de estas coordenadas. Simplemente decimos, en el horizontal vamos a fijar el teta en un ángulo que va a ser igual a pi medios. Con los pi medios, recuerda que estamos con el sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Y el vertical tomamos para phi un valor arbitrario, ¿verdad? Que podemos, valor phi 0 igual a un valor arbitrario y tenemos el vertical.
este sería el tipo de gráficas que podíamos hacer. Esta es una representación de tipo polar. Ustedes saben, una gráfica polar se basa en dibujar la magnitud de F o del E. Dibujamos la magnitud y usamos los ángulos. O sea, la magnitud lo vemos como el vector este vector que aparece acá, y teta y phi. O sea, que colocamos la magnitud que tenemos en un punto particular definido por las coordenadas teta y phi. Y vamos uniendo todos esos puntos. Y se forma un gráfico que es el que estamos visualizando ahí. A ese se le llama diagrama de radiación. Aquí, en teoría, estaríamos dibujando, digamos, este punto corresponde al campo que tengamos aquí. Estamos incluyendo E sub R en teoría, ¿verdad? Pero normalmente, ya como lo indicamos antes, solo va a tener estos dos componentes, porque este va a ser despreciable. Podemos obviarlo, solo tener E teta y E phi. Ahora, fíjense bien, aquí se está usando colores. Normalmente los diagramas de radiación tridimensionales no se usan porque es difícil de visualizar, ¿verdad? Y de graficarlo, sino que se usan los cortes que vimos horizontales y verticales. Y aquí, para fines ilustrativos, se está poniendo el color. El color 1, perdón, el color rojo corresponde al nivel normalizado 1. Esa es la escala normalizada. Este es un diagrama de campo. Y el color más bajo sería el azul. En medio está el amarillo, el verde. ¿Okay? Estamos usando la escala de las frecuencias visibles, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos poniendo acá. Entonces, aquí es más intenso, aquí va bajando y esta es la parte menos intensa, ¿no? Ok, ¿a qué corresponde eso? Este es un tipo de antena. Es una antena que se llama arreglo, que está formada por varias antenitas. Tiene 10 antenitas que están separadas, 0.5 lambda, y que a cada uno se le aplica la misma señal, pero con un desfasaje de 0.6 pi. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese es solamente es un dato así de referencia. Ponemos esa antenita y produciría digamos, del análisis del campo, nos resultaría un diagrama de este tipo, que está diciendo que radia muy bien en esta dirección, radia también acá, pero con una magnitud más pequeña, y hacia atrás, bueno, no se ve muy bien ahí, ¿no? Esto nos da la información de una antena particular. Aquí está el mismo gráfico, ya no usamos colores, pero es necesario dibujar todas las líneas para poder dar la impresión de la tridimensionalidad. Bueno, aquí lo que importa es cómo le llamamos a cada uno de estos. Este es el diagrama de campo, ¿verdad? O patrón de campo. El lóbulo principal sería este. Los lóbulos laterales es este otro anillo que se forma aquí, y los anillos suficientes son otros lóbulos. Este es realmente un lóbulo, este no parece lóbulo, es un anillo, pero como hacemos cortes y el corte se ve como lóbulo, así de ahí viene el nombre. Estos se le llaman lóbulos laterales, lóbulos posteriores. Estos puntos que hay, estas depresiones, son los nulos. Y de ahí hay otros conceptos que vamos a ver en relación al diagrama. O sea que ahorita sería, aquí tenemos en 2D. Entonces aquí hacemos los cortes, hacemos como el que fuera le pasáramos, como cortamos una naranja, hacemos un corte. En este caso quedaría así el diagrama. ¿Ok? Entonces aquí empezamos a ver, ustedes ven que es la magnitud, este es de magnitud de campo. Eh, entonces en este diagrama de magnitud, el valor más grande es 1 y el valor más pequeño es 0. Y volvemos a mostrar la escala. Es un arreglo lineal. No es relevante ahorita qué tipo de antena es, pero
diagrama de amplitud de campo sería esto, con un valor normalizado a 1. Es un corte, lo que tenemos es un no dimensional, o sea, un diagrama de radiación 2D, que son los típicos que vamos a usar. Y se usan los colores para simplemente ayudar a la comprensión. Pero normalmente el diagrama no va a venir con colores, sino blanco y negro, ¿verdad? Con la gráfica debe indicar. Ahora bien, aquí vamos a definir algunas cantidades. El ancho del haz, o el ancho que es un ancho entre puntos de potencia media. Eh, en el diagrama de amplitud, ese punto corresponde a punto 7 de la amplitud, punto 7, 7, o punto 7, que sería aquí, digamos, a punto 7, y tiramos desde el origen una línea y medimos el ángulo. Ese ángulo es el ancho del haz entre puntos de potencia media, así se le conoce. A la par tenemos un diagrama de potencia. ¿Qué es el diagrama de potencia? Como dijimos antes, es proporcional al cuadrado, la potencia, la densidad de potencia, es proporcional al cuadrado del campo. Esto es una onda TM, ¿verdad? Que estamos considerando. Es proporcional al cuadrado. Entonces, los puntos de potencia media se definen en los puntos que tienen la mitad. Este está el valor siempre 1 es el máximo y 0 es pero corresponde a una escala de potencia. Entonces, veamos lo que resulta. El diagrama es similar, solamente que estos valores, que son bastante pequeños de potencia, se ven más reducidos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver, es por el efecto del cuadrado, ¿no? Y este sería el ancho de haz entre puntos de potencia media. Aquí corresponde a punto 5, lo cual es punto 7 en la intensidad. Esta es la potencia. Hay unos signos en estos diagramas, dice signos más y menos, se lo ven aquí, está más, menos, más, menos, más, menos. Esto es pura amplitud, ¿verdad? Lo que habíamos graficado. Los signos más y menos los lóbulos indican la polarización relativa de la amplitud entre esos distintos lóbulos que varía, se alterna a medida que cruzan los nulos. O sea que hay un cambio de polarización. O sea que la polarización de uno, aquí es otra polarización, acá otra, va alternándose la polarización en los puntos máximos, ahí donde se está indicando. Mira, para encontrar los puntos donde el diagrama alcanza la potencia media, que es el de punto 5, lo cual corresponde en devesa, menos 3, son los puntos de punto 7 en el diagrama de amplitud, de punto 5 en el diagrama de potencia y de menos 3 dB en el diagrama en dB, como lo tenemos acá. Este diagrama que mostré aquí está en dB. Entonces aquí el 1 se convierte en 0 dB. Recuerda que es 10 logaritmo de 1 para el diagrama de potencia, ¿no? Y de ahí lo demás, el 0 nunca aparecería, ¿verdad? Porque logaritmo de 0 sería menos infinito. No estaría definido. Pero vean los otros valores, cómo se alteran, ¿verdad? Menos 5, menos 10. Entonces, nuestro diagrama se convertiría así. Este sería el 0. La escala habría que dibujarle una escala aquí y acá sería menos 30 más o menos. Entonces, los otros lóbulos aparecen como que fueran más grandes, pero recuerden que estas son cantidades negativas y es logarítmica. Entonces, ese es un asunto que permite la escala logarítmica ver las cantidades que vean chiquitas que se vuelvan más visibles. Este sería nuestro mismo, es la misma antena con un diagrama de radiación de potencia expresada en dB. Entonces, aquí estarían los puntos los de punto 5 que antes aparecían aquí por la mitad, porque la amplitud aparecen bien arriba, menos 3 dB, menos 3 dB. Y el ángulo que se forma entre ambos es el que llamaríamos el ancho de haz entre puntos de potencia media, o si quieren entre puntos
de 3 dB. Bien, esto es notación que mencionamos ya antes. Bien, ahora sería analizar las partes del diagrama de radiación, pero ya el tiempo se nos acabó. Continuaríamos en la próxima clase.